es que en Lucas capítulo 2 y versículo 10, cuando los ángeles se le aparecen a los pastores, el ángel también le dijo a los pastores: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. ¿Sabe? Me di a la tarea de mirar un poco las explicaciones científicas de la ciencia del comportamiento humano a estos fenómenos del miedo. Y en los pastores hubo miedo. Y según una de las escuelas psicológicas, la escuela del conductismo, el miedo de los pastores era un miedo aprendido. Ellos fueron enseñados a tenerle miedo a lo sobrenatural. A ellos se les dijo desde su propio nacimiento, porque el trabajo pastoril era un trabajo de familia. Y siendo un trabajo de familia, cuando nacía en medio de una familia pastoril un niño, ¿saben lo primero que se pensaba? En la desgracia del trabajo de su familia. Será igualmente que su papá, será igualmente que su abuelo, será igualmente que su bisabuelo, será igualmente que su tatarabuelo. No le tocó otra cosa en la vida, no le vino a las manos otra suerte, no hay nada que pueda cambiarle su panorama de vida. Nació para ser pastor de ovejas. Y desde que nacía, la religión le imponía el sentido de indignidad al que fueron sometidos por la ley, porque desde niños se les decía: ustedes, pastores, nacieron para ser impuros. El miedo vino a la experiencia de los pastores, porque dentro del contexto de la ley judía, la religión impuso ese sentido de miedo al ser humano a causa del pecado original. En el capítulo 3 y versículo 9 del libro de Génesis encontramos el diálogo de Dios con Adán. Y en ese diálogo Dios le dice, le pregunta a Adán: ¿dónde estás? ¿Y por qué te has escondido? Y la respuesta es clara y es evidente en el versículo 10, donde Adán le responde, le dice: me escondí porque tuve ¿qué? Porque tuve miedo. Y desde luego, desde el principio del pensamiento religioso judío, a ese niño de vida pastoril se le enseñaba que él no era digno de una experiencia sobrenatural. Y lo propio era que cuando una experiencia sobrenatural estuviese en su derredor, lo menos que él podía hacer era esconderse. A los pastores se les hizo creer que nunca podían vivir una experiencia sobrenatural o angelical. Pero ese es el mensaje de la Navidad, queridos. Ese es el mensaje de la Navidad. Ese es el mensaje del nacimiento de Jesús. Por eso cuando el ángel se encuentra con María, el ángel está consciente. Óigame, una noticia como esa no es meramente para que se tenga miedo, es para que uno se muera de un infarto. A una mujer con las cualidades de María, una noticia como esa la puede llevar a infartar. Pero la noticia de la Navidad
la noticia del advenimiento del Mesías, se enfrenta con el miedo, se enfrenta con el terror y le hace saber a María que por más traumático que sea para ella la noticia del nacimiento, quien vivirá la experiencia de ver al Mesías nunca debe temer, no importando cuáles circunstancias puedan advenir a su mente. Si Dios está en control, permítame la redundancia, Dios está en control. Si Dios tiene controladas las circunstancias y la vida nuestra, óigame, es natural que como resultado de una experiencia tan chocante como esta, o como la que usted puede estar pasando, o como la que yo pueda estar pasando, es natural que podamos tener miedo. Pero no podemos caer presos y presas del miedo. Llana y sencillamente debemos entender que donde Dios está presente, donde Dios se hace realidad, el miedo tiene que desaparecer. El miedo tiene que ser vencido. Por eso el ángel le dice a María, no tengas miedo. Por eso el ángel le dice a José, no tengas miedo, José, no te preocupes por la circunstancia, no te preocupes por lo que tienes que enfrentar, no te preocupes por la crítica, no tengas miedo a la sociedad. No tengas temor. Por eso el ángel va a los pastores, a esos pobres hombres que lo que conocían de Dios desde chiquitito estaba distorsionado. Óigame, porque usted sabe que lo que es que a uno desde niño le digan que está destinado para la impureza, que está destinado para hacer una porquería, que está destinado para lo más bajo, para el trabajo despreciable. Usted sabe lo que desde niño, ese niño que tal vez se juntaba en algún momento con otros y vivía la experiencia del diálogo con otros, y dentro de esa experiencia de diálogo con otros tal vez le contarían y le dijeran que estaban aspirando a ser médicos, que estaban aspirando a ser abogados, que estaban aspirando a ser ingenieros, que estaban aspirando a ser hombres y mujeres profesionales, y cuando se les preguntara a ellos, ¿y tú qué aspiras? No, yo no tengo que aspirar, ya me vino de por sí mi profesión. No tengo alternativa. Yo soy pastor de impurezas. El mensaje de la Navidad es un mensaje que la iglesia no puede dejar que se pierda. El mensaje de la Navidad es un mensaje que la iglesia no puede dar el lujo de que desaparezca. Óigame, no hay Santa Claus que pueda detener el mensaje de la Navidad, ni celebración de Reyes Magos que pueda detener el mensaje de la Navidad. El mensaje de la Navidad va más allá de la tradición. El mensaje de la Navidad es una invitación a nuestra sociedad que se muere de miedo. Ahora no sabemos distinguir si lo que se tiran son cuartos de dinamita o se están probando AR-15 o AK-47. Ahora no se sabe distinguir si lo que está detrás de nuestra casa o frente a nuestra casa es una lluvia de balas o es una lluvia de petardos. Ahora no se puede tener seguridad. Ahora no se sabe qué lugar es más seguro, si el estacionamiento de un centro comercial o una oficina gubernamental. La iglesia no puede perder de perspectiva el mensaje de la Navidad, porque mientras la gente está con su letanía y con la ignorancia de su celebración navideña tradicional, el infierno está carcomiendo nuestra sociedad y nuestra tierra.
Y el mensaje de la iglesia tiene que levantarse incólume, fuerte. Es el mensaje que dieron los ángeles a José, es el mensaje que dieron los ángeles a María, es el mensaje que dieron los ángeles a los pastores. Si Dios se ha hecho presente, no hay que tener miedo. El que nació en Belén, Jesús el Cristo, destruyó al que produce el miedo. Y desde luego, el mensaje de la Navidad es un mensaje que en lugar de producir miedo, presenta el antídoto del miedo. ¿Y sabe cuál es el antídoto del miedo? El antídoto del miedo es el ánimo. Levántate en la vida animado. Levántate en la vida entusiasmada. Levántate en la vida en esta última semana del año 2011. Levántate esperanzado y esperanzada. No mires el 2012 como algo lúgubre, como algo tenebroso. Es gracioso porque ahora en estos últimos meses la gente añade dosificación de miedo. Yo me encontré con un señor y me dijo, oiga, este 2011 está malo. Y le dije, no se preocupe que por ahí viene el 2012. ¿Y sabe cuál fue su respuesta? Me dijo, usted no ha leído. Digo, ¿qué tengo que leer? Pero usted no ha leído. En el 2012 vienen los cataclismos. Vienen los temblores de tierra, vienen los rayos y las centellas, viene todo lo que va a destruir el planeta. El mensaje de la Navidad es: no tengas miedo. Si la calle de tu casa era tranquila y ahora se ha puesto difícil, no tengas miedo. Si el lugar de tu trabajo era un remanso de paz y ahora se ha convertido en un escenario de violencia, no tengas miedo. Si en la experiencia de tu familia era un maravilloso compartir y ahora resulta que ayer invitaste a todo el mundo y nadie apareció a tu casa, no tengas miedo. Si los esquemas de tu celebración navideña han sido trastocados y han sido desvirtuados, y ahora resulta que tu celebración navideña no tiene comparación con lo que hoy se celebra, no tengas miedo. Todo hombre y toda mujer que tiene un encuentro con el Mesías debe eliminar el miedo. No debe permitir que el miedo lo controle, que el miedo lo dirija, que el miedo lo manipule. ¿Cómo lo logro, pastor? ¿Cómo lo logro, pastor? Pues te voy a decir cómo lo lograrás. Si el miedo es un sentimiento aprendido, entonces con el ánimo puedes vencerlo. Miremos al profeta Isaías en el capítulo 41 y versículo 13. Mira cómo nos dice el profeta Isaías: porque yo soy el Señor tu Dios. ¿Sabes? ¿A quién le está diciendo esto Dios? Te lo está diciendo a ti. Te lo está diciendo a ti. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy, no soy yo, Moisés. Es el Señor el que te dice en esta mañana: yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Amén. Si ha habido en tu vida una noticia que ha trastocado el pensamiento de tus planes futuros, piensa en José, piensa en María, piensa en los pastores, piensa en el nacimiento de Jesús. Admite que Él es una realidad en tu vida y luego determina:
no tengo que temer, porque Él es el que sostiene mi mano derecha, y Él es el que me dice, no temas, porque yo te ayudaré. Amén. Desde luego, el ministerio de Jesús se caracterizó por infundir en el corazón de la gente ánimo en lugar de miedo. Si miramos el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, y en el versículo 2, dice que unos hombres le llevaron a Jesús un paralítico. Él estaba acostado en una camilla. Lo pasaron a través de un techo. Y ese hombre que venía bajando por ese techo estaba lleno de miedo. Y Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, ¿qué cosa? Ánimo. Ánimo. Si te estás encontrando con tu Señor, no tienes que tener miedo. Ese es el mensaje de la Navidad. María, te vas a encontrar con tu Señor, no tienes que tener miedo. José, te vas a encontrar con tu Señor, no tienes que tener miedo. Pastores se van a encontrar con su Señor, no tienen que tener miedo. Paralítico, te estás encontrando con tu Señor. Las circunstancias adversas de tu vida pueden desaparecer como resultado de ese encuentro. Así que no tengas miedo, por el contrario, ánimo. Ánimo. ¿A quién habrá que decirle que esta mañana? Vamos, ánimo. Ánimo. Incorpórate en la vida. No tienes que tener miedo. En Mateo capítulo 14 y versículo 27 encontramos a Jesús cuando precisamente estaba en medio de la tempestad con sus discípulos. Y desde luego ellos estaban muertos de miedo. Pero ¿cómo es posible? Si andas con el Mesías. ¿Cómo es posible si andas con el autor de la vida? ¿Cómo es posible si andas con el que nació en el pesebre, el Cordero de Dios? En medio de la tempestad, Jesús les dice a sus discípulos, oiga, cálmese, cobre ánimo, yo soy, no tenga miedo. Quien te viene a visitar no es un fantasma. Quien te viene a visitar no es una desgracia. Quien te viene a visitar no es un dolor. Quien te viene a visitar no es un problema. Quien te viene a visitar, quien viene a tu encuentro, es el yo soy. Por lo tanto, no tenga miedo. Claro, el término ánimo en el contexto hebreo tiene un significado bien particular. No pretende eliminar el sentimiento, no pretende eliminar el sentimiento del miedo, porque el sentimiento del miedo, bueno, en la escuela conductista se plantea y se dice que es aprendido, pero en la escuela de la filosofía profunda, de los que contemplan al individuo para evaluarlo, de los que siguieron la línea freudiana, el planteamiento de ellos es distinto. Ellos dicen que la experiencia del miedo es como resultado de unas vivencias que afectan la naturaleza del ser humano. Ahora, el término hebreo ánimo, ¿sabe lo que significa? Disponer el alma para superar la crisis. Disponer el alma para superar el problema. Cuando los ángeles le dicen a María, María, ánimo, lo que le están diciendo es, sí, en la mente está el efecto de esa vivencia que es trastocada. Pero este no es el momento de achantarte. Este es el momento de disponer tu alma para decirle al alma, alma, ayúdame
ayúdame a incorporarme sin temor, porque todavía tengo esperanza en el Dios de mi salvación. El anuncio del ángel a María se presenta como la alternativa al miedo. El anuncio del ángel a José, el anuncio del ángel a los pastores, se presenta como una gloriosa alternativa para el miedo. No tengan temor. Ánimo. Cuanto más profundo creas que nació el Salvador, cuanto más profunda sea la convicción de tu nacimiento. Yo no estoy celebrando el nacimiento de Jesús hoy porque un bambalán me lo dice en un almanaque. Yo no estoy creyendo al nacimiento del Mesías hoy porque es parte de una experiencia de tradición que me la tienen que acordar con cuatro y guitarra. Yo estoy creyendo al nacimiento de Jesús hoy como resultado de un evento profético, como resultado de una declaración divina, como resultado de un anuncio angelical, como resultado de la experiencia de un hombre que en las Sagradas Escrituras dice: y nosotros vimos su gloria, la gloria como la del unigénito del Padre. Yo estoy creyendo al nacimiento de Jesús hoy, porque llana y sencillamente, desde que creí que Él nació, mi vida fue cambiada y fue transformada, y puedo decir como el salmista: creyendo que Jesús nació, ha cambiado mi lamento en baile.